El sol abrasador de julio caía sin piedad sobre las calles polvorientas de Copper Ridge, cuando Nora Vale bajó tambaleante del carruaje. Su vestido azul, que alguna vez fue elegante, estaba manchado por el largo viaje hacia el oeste. Era el año 1876, una época en que las fortunas se hacían y se perdían al capricho del destino fronterizo, y Nora acababa de perderlo todo. «Señora, su equipaje», gritó el cochero, dejando caer su viejo baúl al suelo con tanta fuerza que el cerrojo se abrió, esparciendo sus escasas pertenencias por la tierra. Nora se apresuró a recogerlas, luchando por contener las lágrimas. Hacía apenas 3 semanas era la hija de un respetado comerciante de Boston. Ahora, solo era otra alma desesperada buscando refugio en un pueblo que parecía haber surgido de la nada y que podría desaparecer igual de rápido. «Déjeme ayudarla», dijo una voz masculina mientras una sombra se alzaba sobre ella. Un hombre alto se agachó a su lado. La luz del sol brilló sobre su cabello rubio oscuro, bajo un sombrero gastado, y sus manos fuertes y curtidas recogieron con cuidado sus cosas. Nora alzó la vista y se encontró con unos ojos del color del cielo en verano. Azules, claros, tan profundos, que parecían atravesar su fachada de dignidad fingida. «No necesito ayuda», respondió con rigidez, intentando mantener el poco orgullo que le quedaba. El hombre sonrió apenas, mostrando un hoyuelo en su mejilla derecha. «Todos necesitamos una mano alguna vez, señora, sobre todo en Copper Ridge». Le tendió un pañuelo de encaje que había caído del baúl. «Red Callahan, dueño del rancho Lazy Sea, justo afuera del pueblo». «Nora Vale, estoy de visita», mintió ella con voz tensa, mientras tomaba el pañuelo cuidando de no rozar sus dedos. La mentira le supo amarga. Red se puso de pie, su figura alta proyectando una sombra larga sobre el suelo. No era lo que Nora esperaba de un ranchero del oeste. Su ropa, aunque polvorienta, estaba bien cuidada, y su mirada tenía una inteligencia que la desconcertó. «¿De visita?», repitió él con escepticismo. «Copper Ridge no es precisamente famoso por su vida social, señorita Vale». «Tengo familia aquí», volvió a mentir ella, apretando con fuerza su pequeño bolso. Los $5.73 que llevaba eran todo lo que la separaba de la miseria. «Ya veo», dijo Red, ayudándola a cerrar el baúl. «Bueno, señorita Vale, lo mejor será que vaya al Copper Bell Hotel, aunque le advierto que no es como los de Boston». «Me bastará», respondió Nora, mirando el edificio de 2 pisos al final de la calle, su pintura deslucida por el sol. «Gracias por su ayuda, señor Callahan». «Red», la corrigió, tocándose el ala del sombrero. «Todos me llaman Red». Luego hizo una seña a un muchacho que rondaba cerca. «Jed, ayuda a la señorita Vale con su baúl hasta el hotel, ¿quieres?» «Claro, señor Callahan», dijo el chico corriendo hacia el equipaje. «Gracias», respondió Nora con formalidad, decidida a mantener las distancias. Hombres como Red Callahan eran peligrosos para mujeres en su situación, demasiado atentos, demasiado observadores. «Un placer, señorita Vale», contestó él con una sonrisa serena. «¿Algo me dice que volveremos a encontrarnos?» Con eso, Red se alejó hacia el salón al otro lado de la calle. Sus espuelas resonaban rítmicamente sobre la madera del camino, mientras los vecinos lo saludaban con respeto. Nora comprendió que acababa de conocer a un hombre importante en aquel pequeño pueblo. Al llegar al mostrador del hotel, el encargado, Hank Mercer, apenas levantó la vista del periódico. «Habitaciones a 50 centavos la noche. Pago por adelantado». Nora hizo un cálculo rápido. No podría quedarse más de unos pocos días si quería seguir comiendo. «Busco empleo. Quizá usted sepa de alguien que necesite ayuda». El hombre la observó por fin, notando su ropa gastada pero de buena confección, su acento refinado y sus manos suaves. «No hay mucha demanda de damas finas del este por aquí. Tal vez en la escuela. La maestra se fue el mes pasado. O en el Painted Lady Saloon. Siempre buscan compañía.
dijo con una sonrisa insinuante. No soy ese tipo de mujer, replicó Nora, helada. No lo dije, señora, contestó el hombre, empujándole una llave. Habitación 4, arriba. Jed le llevará el baúl. Nora subió por la estrecha escalera, sintiendo el peso de su situación en cada paso. La habitación era pequeña pero limpia, una cama angosta, un lavabo con el espejo roto y una ventana que daba a la calle principal. Se dejó caer sobre la cama, permitiéndose al fin un momento de desahogo. La muerte de su padre había destapado deudas que nunca imaginó. Los acreedores se habían llevado todo, incluso el techo bajo el que dormía. La invitación de su prima Clara Wynne, en Colorado, había sido su única esperanza, hasta que una carta la alcanzó en St. Louis. Clara había muerto de influenza 2 semanas antes, sin hogar al que volver y sin dinero para seguir viajando. Nora había seguido hacia el oeste, aferrándose a la ilusión de que un pueblo fronterizo como Copper Ridge aún pudiera ofrecerle una oportunidad. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Señorita, su baúl», dijo Jed Carter desde el pasillo. Ella se recompuso y abrió. El muchacho entró haciendo esfuerzo, dejando el baúl al pie de la cama. Nora le dio una moneda de 5 centavos. El chico abrió los ojos, sorprendido. «Gracias, señora, es muy generosa». «De nada, Jed. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué clase de hombre es el señor Callahan?» El rostro del chico se iluminó. «El mejor hombre del territorio, señora. Llegó hace 5 años sin nada y ahora tiene el rancho más grande por aquí. Es justo con sus hombres. Mi padre trabaja para él de vez en cuando durante las marcadas». Nora sonrió apenas, asintiendo en silencio. No lo sabía aún, pero aquel nombre, Red Callahan, pronto cambiaría el rumbo de su destino. Mi padre trabaja para él de vez en cuando durante la época de arreo, comentó Jed Carter, con un orgullo que le iluminaba el rostro. «Ya veo. ¿Y está casado?», preguntó Nora Val, sorprendida por su propia osadía. No solía inmiscuirse en esos asuntos, pero necesitaba entender el panorama social del pueblo. «No, señora», respondió el muchacho con una sonrisa traviesa. «Muchas lo han intentado, claro. May Doolin, la del café, siempre le sirve un pedazo extra de pastel. Y la señorita Lacey del almacén no deja de hacerle encargos especiales». Bajó la voz, como si compartiera un secreto. «Pero el señor Callahan es exigente. Mi padre dice que está esperando a una mujer con tanto carácter como el suyo». «Gracias, Jed. Eso es todo», dijo Nora con una sonrisa amable. Cuando el chico se marchó, la mujer abrió su viejo baúl y comenzó a ordenar sus pocas pertenencias. Tenía claro que al día siguiente debía encontrar un trabajo, cualquier empleo honesto antes de quedarse sin dinero. A la mañana siguiente, el sol se levantó brillante y abrasador. Nora se vistió con su conjunto más sencillo, una falda azul marino y una blusa blanca, y bajó al comedor del hotel. El desayuno consistía en huevos y panecillos, y ella comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un lujo. Su primer destino fue la escuela del pueblo, una construcción pequeña de madera en las afueras. En la puerta, un cartel confirmaba lo que Hank Mercer, el encargado del hotel, le había dicho. «Escuela cerrada hasta encontrar nueva maestra». Nora miró por la ventana polvorienta. Dentro había bancos alineados y pizarras vacías. Entonces, una voz familiar la sorprendió por detrás. «¿Piensa postularse?», preguntó Red Callahan, montado sobre un imponente caballo castaño. El sol de la mañana doraba su cabello, haciéndolo parecer aún más impresionante que el día anterior. «Quizá», admitió ella. «Estudié en la escuela de señoritas de Miss Porter, en Connecticut. Sé enseñar lectura, escritura, aritmética, historia y ciencias básicas». Red desmontó con elegancia y ató el caballo al poste. «El consejo del pueblo lleva casi un mes buscando a alguien. No pagan mucho, $40 al mes, pero incluye una cabaña detrás de la escuela». Señaló una casita diminuta que Nora no había visto antes. La anterior maestra era una viuda de Denver. No soportó la soledad. Tendría que hablar con el alcalde.
dijo Nora. Silas Brandt se encarga de eso. Su oficina está encima del banco, respondió Red, observándola con aquella mirada perspicaz que tanto la inquietaba. ¿Puedo preguntar por qué una dama de sociedad de Boston busca trabajo enseñando a niños de frontera? Nora se irguió. Nunca dije que fuera de Boston. Su acento la delató. Contestó él con una sonrisa burlona. ¿Y esos zapatos? Solo los zapateros de Boston cosen el cuero de esa manera. Ella lo miró sorprendida. Red soltó una pequeña carcajada. No siempre fui ranchero, señorita Vale. Nora vaciló un instante. Luego decidió que una verdad parcial bastaría. Mis circunstancias cambiaron. Necesito mantenerme por mi cuenta. Entiendo, respondió Red, sin insistir. El alcalde suele llegar a su oficina a las 9. Puedo presentarla si quiere. Le agradezco la oferta, pero puedo arreglármela sola. No lo dudo, replicó él con un destello divertido en los ojos. Pero en un pueblo como este, las presentaciones importan. Brandt la tomará más en serio si sabe que yo la recomiendo. Nora quiso negarse por orgullo, pero el sentido común ganó. Muy bien. Gracias, señor Callahan. Red, la corrigió otra vez mientras desataba el caballo. Por aquí no usamos tantos títulos. Caminaron juntos por la calle polvorienta, él llevando las riendas del animal. Nora sentía las miradas curiosas de la gente. Una mujer caminando al lado de Red Callahan era motivo de charla en todo Copper Ridge. Está causando sensación, murmuró él con una sonrisa. ¿Yo o usted? Ambos, diría yo. No es común ver caras nuevas, y menos una dama del este tan hermosa caminando a mi lado. Eso les dará tema para semanas. El rubor subió a las mejillas de Nora. No estoy en su brazo, señor Callahan. ¿Ah, no? Bromeó él, ofreciéndole el codo de forma exageradamente galante. Nora no pudo evitar reírse, la primera risa sincera en semanas. Es incorregible. Eso me dicen, respondió él con una mirada cálida que aceleró el pulso de la mujer. La oficina del alcalde Silas Brandt estaba sobre el banco del pueblo, un espacio sencillo con un escritorio y montones de papeles. El hombre, robusto y bigotudo, se mostró encantado ante la posibilidad de tener nueva maestra. Señorita Vale, qué llegada tan providencial. Los niños andan como salvajes desde hace un mes, exclamó, revolviendo documentos. El puesto paga $40 mensuales y alojamiento incluido. Las clases empezarían en 2 semanas. Necesitaría comenzar de inmediato, dijo Nora, preocupada por su dinero. El alojamiento está disponible desde ya, intervino Red. Y no creo que el pueblo objete pagarle mientras prepara el aula y el plan de estudio. El alcalde lo miró con respeto evidente. Si usted lo aprueba, Callahan, no tengo objeciones. Los fondos ya fueron asignados. Estoy seguro de que la señorita Vale será una gran aportación a nuestra comunidad, dijo Red con tono formal, aunque sus ojos brillaban con picardía al mirarla. 1 hora después, Nora ya era oficialmente la nueva maestra de Copper Ridge. Recibió un adelanto de $20 y la llave de la pequeña cabaña del maestro. Silas Brandt incluso ordenó que su baúl fuera trasladado desde el hotel. No sé cómo agradecerle, le dijo ella a Red mientras caminaban hacia la escuela. No hay nada que agradecer, Nora. El pueblo necesita una maestra. Y usted necesita un comienzo. Parece un trato justo. El pueblo necesita una maestra. Y usted necesita un empleo, dijo Red Callahan, con aquella serenidad que lo caracterizaba. Parece un trato perfecto, ¿no cree? Aún así, se ha tomado muchas molestias por una desconocida, respondió Nora Vale, caminando a su lado por el sendero polvoriento. Red se encogió de hombros con una sonrisa medio traviesa. Tal vez solo intento impresionar a una mujer hermosa. Nora se detuvo, girando hacia él con expresión seria. Señor Callahan, Red, quiero dejar algo claro. No estoy en condiciones de entretener ideas románticas. Mis circunstancias son complicadas. El rostro de Red se volvió más grave. No he dicho nada indebido, señorita Vale.
pero tampoco voy a fingir que no me interesa conocerla mejor. Sería un error, murmuró ella. No soy lo que usted cree. ¿Y qué creo?, preguntó él, con una chispa en los ojos. Que soy una flor delicada del este que puede conquistar con un poco de galantería vaquera. Red soltó una risa profunda, auténtica. Créame, señorita Vale, delicada no es la palabra que me viene a la mente cuando la miro. Hay acero bajo esos modales refinados. Tuvo que haberlo para viajar sola hasta aquí. Las palabras de Red la desarmaron más de lo que quiso admitir. Nora retomó el paso, con el corazón acelerado. De cualquier forma, vine a Copper Ridge para reconstruir mi vida, no para complicarla más. Es justo, respondió él, tocándose el ala del sombrero al llegar frente a la escuelita. Respetaré sus deseos, señorita Vale. Su voz se suavizó. Pero si alguna vez necesita algo, lo que sea, el rancho Lazy Sea está a solo 3 millas al norte del pueblo. Montó de nuevo su caballo. Nora sintió una mezcla extraña de alivio y decepción al verlo alejarse. Gracias otra vez por todo, le dijo. Un placer, Nora, contestó él, con un leve movimiento del sombrero antes de partir. Se quedó allí, con la llave de su nueva vida apretada en la mano, mientras el polvo del camino se asentaba tras él. La cabaña del maestro era sencilla pero sólida. Una sola habitación con cama, una mesa pequeña con 2 sillas, una estufa y una estantería con algunos libros desgastados. Detrás de una cortina había un lavabo y una jarra de agua. Humilde, sí, pero mucho mejor que el cuarto de hotel que ya no podía pagar. Nora pasó la tarde limpiando el aula cubierta de polvo. Encontró pizarras, tizas, cuadernos y un par de libros de lectura. Mientras trabajaba, varios niños asomaron por las ventanas, curiosos por la nueva maestra. Para cuando cayó la tarde, ya había conocido a una docena de futuros alumnos, de entre 6 y 14 años. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Nora dejó la escuela reluciente, ordenó libros, planeó lecciones y comenzó a conocer a los vecinos. Mae Doolin, la del café, la invitó a cenar el domingo. Amos Boone, del almacén, le ofreció crédito para comprar materiales. Incluso Hank Mercer, el hosco encargado del hotel, le dio un saludo respetuoso al cruzarse con ella en la calle. Se mantenía ocupada a propósito. El trabajo la ayudaba a no pensar en Boston, ni en las deudas de su padre, ni en el abismo del que había escapado. También evitaba pensar en aquel ranchero de ojos azules que parecía haberse grabado en su mente. Red Callahan cumplió su palabra y mantuvo la distancia, aunque su nombre se oía con frecuencia en el pueblo. El ACC empleaba a 1/4 de los hombres de Copper Ridge. Red había donado madera para reparar el techo de la iglesia y, el invierno pasado, cabalgó hasta el pueblo vecino para traer medicinas cuando el doctor Elias Thornfield se quedó sin suministros. Nunca vi a un hombre trabajar tanto, comentó Mae Doolin una noche, mientras Nora la ayudaba con los platos. Se levanta antes del amanecer y vuelve cuando ya es oscuro. Levantó ese rancho con sus propias manos. ¿No siempre fue ranchero?, preguntó Nora, recordando aquel comentario sobre los zapatos de Boston. Nadie sabe mucho de su pasado, dijo Mae, negando con la cabeza. Llegó con un buen caballo, un rifle y nada más. Trabajó un tiempo para el viejo Jenkins hasta que compró su propio terreno. Algunos dicen que huía de algo, o de alguien. ¡O de alguien!, intervino Clyde Doolin desde su sillón. Un hombre tan hábil con el arma no era hijo de granjero, eso se nota. El comentario se quedó en la mente de Nora mientras caminaba de regreso a su cabaña, envuelta en la penumbra del atardecer. Red Callahan tenía secretos, igual que ella. El inicio del curso trajo 28 alumnos de edades y niveles distintos. Nora descubrió pronto que enseñar en la frontera era muy diferente a hacerlo en una escuela del este. Los niños necesitaban aprender cosas prácticas además de lo que decían los libros. Enseñó aritmética avanzada a los mayores, futuros administradores de ranchos, y las primeras letras a los más pequeños. Una tarde, mientras explicaba gramática,
Un alboroto afuera interrumpió la clase. Nora abrió la puerta y vio a Red Callahan desmontando de su caballo, acompañado por un niño delgado de unos 12 años. «Señorita Vale», saludó Red. «Perdone la interrupción, le traigo un nuevo alumno. Este es Caleb Harlow. Ha estado trabajando en el ACC, pero tiene la edad justa para estar aquí». El chico parecía asustado, con la ropa limpia pero remendada y el cabello recién cortado, aunque torpemente. «Bienvenido, Caleb», dijo Nora con una sonrisa cálida. «Estábamos repasando las partes de la oración. Busca un asiento y únete a nosotros». Caleb miró a Red con duda. «Vamos, hijo», dijo el ranchero con voz tranquila. «Recuerda lo que hablamos». El niño entró despacio y se sentó. Red bajó la voz para añadir: «Es huérfano. Sus padres murieron en el camino el año pasado». Nora lo miró con compasión, comprendiendo que aquel pequeño también buscaba, como ella, un lugar donde empezar de nuevo. «Ha estado durmiendo en mis establos y haciendo trabajos pequeños, pero el chico necesita estudiar», explicó Red Callahan con voz firme. «Por supuesto», respondió Nora Vale con convicción. «Tiene dónde quedarse». «Duerme en el barracón con mis hombres. Ellos lo cuidan», dijo Red, dudando un instante antes de añadir: «¿Hay algo más?» «El muchacho no puede pagar la cuota de la escuela». «Entonces no habrá cuota», contestó Nora sin vacilar. «Ningún niño debe quedarse sin educación por culpa de las circunstancias». En el rostro de Red se dibujó algo distinto, una mezcla de respeto y calidez. «Es usted una mujer extraordinaria, Nora Vale», dijo, usando su nombre por primera vez. La familiaridad la tomó por sorpresa. «No es nada extraordinario, solo lo justo», replicó ella. «La decencia es más rara de lo que cree», respondió él, colocándose el sombrero. «Mejor la dejo continuar su clase». «¿Le molestaría si paso de vez en cuando a ver cómo va el chico?» «Es bienvenido cuando quiera, señor Callahan». Tan pronto como lo dijo, Nora se dio cuenta del tono involuntariamente íntimo. Red sonrió, notando el desliz. «Lo recordaré», dijo, tocando el ala del sombrero antes de montar su caballo. Nora regresó al aula con el corazón agitado. Por más que se prometiera concentrarse en su nueva vida, Red Callahan tenía la habilidad de desordenarle los pensamientos con una sola sonrisa. Caleb Harlow demostró ser inteligente, aunque muy rezagado para su edad. Nora comenzó a quedarse con él 3 tardes a la semana, ayudándole con lectura y aritmética. El chico aprendía rápido y mostraba una gratitud silenciosa que conmovía a la maestra. Una tarde de viernes, mientras octubre pintaba las montañas con tonos dorados, Nora estaba tan absorta en la lectura de Caleb que no oyó los pasos que se acercaban. El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Leyó Caleb con cuidado, pronunciando cada palabra. «¡Excelente!», dijo Nora con una sonrisa. «Esa frase contiene todas las letras del alfabeto, ¿lo sabías? Por eso trata de un perro flojo», preguntó el niño, provocando una risa que vino de la puerta. «No pude evitar escuchar», intervino Red, apoyado en el marco. «Señor Callahan», exclamó Caleb, radiante. «Ya puedo leer una página entera. La señorita Vale dice que aprendo más rápido que ninguno». «¿Ah, sí?», dijo Red, mirándolos con orgullo. «Y la señorita Vale no parece de las que halagan sin motivo, así que debes estar trabajando duro». «Así es», confirmó Nora, incómoda bajo aquella mirada que la desarmaba. «Tiene un talento natural para las palabras. Vine a ver si necesitaba un paseo de vuelta al rancho», dijo Red. «Hay lugar para su maestra también, si quiere ver dónde vive el chico». Caleb la miró suplicante. «Por favor, señorita Vale. La cocinera está haciendo guiso, y es el mejor que probará en su vida». Nora dudó. Visitar el rancho de Red cruzaba una línea que ella había trazado con tanto cuidado, pero los ojos esperanzados de Caleb hicieron difícil decir que no. «No quisiera molestar», empezó. «No es molestia», aseguró Red.
Considérelo una excursión educativa. Verá cómo funciona un rancho de ganado. Le servirá para sus clases. La excusa era evidente, pero le dio la justificación que necesitaba. Muy bien, por motivos educativos, aceptó con una leve sonrisa. El rancho de Red era más grande de lo que imaginaba. La casa principal, de troncos bien trabajados, tenía 2 pisos y un porche que rodeaba toda la fachada. A su alrededor, corrales, cobertizos y un granero formaban un conjunto perfectamente organizado. Hombres regresaban del trabajo, guiando caballos o guardando herramientas. ¿Construyó todo esto en solo 5 años? Preguntó Nora, impresionada, mientras él la ayudaba a bajar del carro. Tuve buena gente a mi lado, respondió Red con modestia, y algo de suerte. Cuando llegó el ferrocarril, el precio del ganado estaba por las nubes. Caleb salió corriendo hacia el barracón, ansioso por contar sus avances en lectura a los vaqueros. Red condujo a Nora hacia la casa. Quizá quiera asearse antes de cenar, dijo. Mi ama de llaves, Ada Merrin, le mostrará el lavadero. El interior la sorprendió. Lejos del desorden masculino que esperaba, la casa era cálida y bien cuidada, con muebles sólidos de madera y algunos objetos finos traídos del este. Una pared entera estaba cubierta de libros, tratados de ganadería, mapas de tierras y, para su sorpresa, novelas de Dickens y Shakespeare. «Le gusta leer», observó Nora. «Los inviernos son largos aquí», respondió Red, sonriendo. «Los libros hacen buena compañía». En ese momento apareció Ada Merrin, una mujer práctica de unos 60 años. «Señor Callahan, bien podría haber avisado que traía visitas», lo regañó con cariño. «Lo siento, señora Ada. Fue una invitación de último momento», contestó él. «La señorita Valley es la maestra de Caleb». La mujer examinó a Nora con ojo crítico antes de suavizar su expresión. «Sea bienvenida, querida. Venga conmigo. Puede lavarse arriba». Mientras subía las escaleras, Nora oyó la voz de Red desde el salón. «Y dígale a la cocinera que ponga 3 platos en la mesa esta noche». El lavadero era otro lujo inesperado. Una palangana de porcelana con agua corriente, bombeada desde una cisterna en el techo. Ada Merrin le ofreció una toalla limpia y la dejó sola. Cuando Nora bajó, más tarde, encontró a Red esperándola en la sala, el cabello aún húmedo, la mirada serena, y algo en su sonrisa que hizo que el corazón de ella latiera con fuerza involuntaria. Vestido con una camisa limpia y un chaleco oscuro, Red Callahan parecía diferente en su propio hogar. Tal vez era el entorno, el silencio, el olor a madera y el fuego tenue en la chimenea. Pero algo en aquella imagen le apretó el pecho a Nora Vall, sin que pudiera explicarlo. «Su casa es preciosa», dijo ella al fin, solo para romper el silencio que se había instalado entre ambos. «Va mejorando», respondió Red con una sonrisa. «Aún le falta el toque de una mujer en algunos rincones». Sus miradas se cruzaron unos segundos más de lo necesario, hasta que él señaló hacia el comedor. «¿Vamos?» La cena se sirvió en una habitación acogedora, con amplios ventanales que dejaban ver el rancho bañado por la luz del atardecer. La mesa, que podía acomodar a 8 personas, estaba preparada solo para 3. Caleb Harlow, con el rostro lavado y su mejor camisa, ya los esperaba sentado. El menú era sencillo pero reconfortante. Estofado de res con verduras del huerto, pan recién horneado y pastel de manzana. La conversación fluyó con naturalidad. Caleb contaba entusiasmado lo que había aprendido en clase, mientras Red hacía preguntas genuinas sobre los métodos de enseñanza de Nora. «¿Qué la hizo venir al oeste, señorita Vale?», preguntó Red cuando Ada Merrin sirvió café. Caleb alzó la vista, curioso. «Sí, ¿por qué vino a Copper Ridge y no se quedó en una gran ciudad?». Nora colocó con cuidado su taza sobre la mesa. «A veces la vida da giros que uno no espera. Necesitaba empezar de nuevo, y este lugar me dio esa oportunidad». «¿Huyendo de algo?», preguntó Red en voz baja. «Quizás no huyendo», replicó ella, «sino buscando algo».
Él sonrió con un leve brillo en los ojos. Justo. Todos tenemos derecho a nuestros misterios. Tras la cena, Caleb se excusó con desgana para terminar una tarea de lectura. Red invitó a Nora al porche. Se sentaron en mecedoras de madera mientras el cielo se teñía de púrpura y oro sobre las montañas. «Gracias por lo que hace por el chico», dijo Red después de un silencio cómodo. «Ha pasado momentos difíciles. Es un buen muchacho, con ganas de aprender. Me recuerda a mí cuando tenía su edad». Su voz se volvió pensativa. «Mi padre no creía mucho en la escuela, pero mi madre insistía. Decía que la educación era lo único que nadie podía quitarte». «Su madre era una mujer sabia», comentó Nora. «Lo era», murmuró él con la mirada perdida. «Murió de tisis cuando yo tenía 16. Mi padre la siguió 2 años después». «Lo siento mucho», dijo ella con una empatía silenciosa. «Mi padre falleció esta primavera». Red asintió, sin ofrecer frases vacías. ¿Eso la trajo al oeste? Nora vaciló, luego decidió decir la mitad de la verdad. Su muerte reveló que la empresa familiar estaba endeudada. Todo se perdió. «Así que se quedó sin nada», dijo él con suavidad. «Nada, salvo mi educación, y lo que cabía en un solo baúl», respondió ella mirando el horizonte. «Tenía una prima lejana en Colorado que me ofreció hospedaje, pero murió antes de que llegara. Con el poco dinero que me quedaba solo, alcancé a llegar hasta aquí. Y aceptó el puesto de maestra por necesidad», dijo Red. «Sí», admitió Nora, «aunque ahora lo disfruto más de lo que imaginé». «Gracias por confiarme eso», dijo él. «No es mi secreto más profundo», bromeó, aunque en realidad le había costado admitir su situación. «Todos tenemos los nuestros», replicó Red. «Algunos más pesados que otros». La noche cayó del todo, y el aire se volvió gélido. Red notó el leve estremecimiento de Nora y se puso de pie. «Será mejor que la lleve de vuelta antes de que el frío arrecie». El camino a Copper Ridge transcurrió en silencio, uno de esos silencios que no incomodan. El movimiento constante del carro y la presencia tranquila de Red le daban a Nora una sensación de paz que no recordaba haber sentido en meses. Al llegar a su cabaña, él insistió en acompañarla hasta la puerta. «Gracias por venir hoy», dijo, quedando peligrosamente cerca. Caleb lo agradeció, y yo también. «Lo pasé muy bien», respondió ella con sinceridad. «Su rancho es impresionante, está hecho para durar». «Lo construí pensando en el futuro», contestó él, con la voz más baja, «en tener una familia algún día». La frase quedó suspendida en el aire, y Nora sintió que el corazón se le aceleraba. «Red, yo...» «Lo sé», interrumpió él dando un paso atrás. «No busca complicaciones, y respeto eso, pero cuando esté lista para algo más que sobrevivir, cuando quiera vivir de verdad, me gustaría formar parte de esa conversación». Antes de que pudiera responder, Red se llevó el sombrero al pecho y regresó al carro, dejándola en la puerta, con el alma agitada. El invierno llegó a Copper Ridge con una dureza inesperada. A finales de noviembre, la nieve cubría las calles, y el termómetro cayó en picada. La vieja estufa de la escuela apenas lograba calentar el aula, obligando a Nora a juntar los pupitres cerca del fuego durante los días más fríos. Las noticias no tardaron en llegar. Una tormenta de nieve se aproximaba desde el norte. Silas Brandt, el alcalde, ordenó cerrar la escuela por el resto de la semana para evitar que los niños se arriesgaran en el camino. Nora estaba apilando leña junto a su estufa cuando llamaron a la puerta. Al abrir, encontró a Red Callahan, cubierto de nieve, con las mejillas enrojecidas por el viento helado. El viento helado golpeaba la puerta con furia cuando Red Callahan apareció cubierto de nieve, el abrigo y el sombrero empapados, el rostro enrojecido por el frío. «Red, ¿qué hace en el pueblo con este clima?», preguntó Nora Vale, sorprendida. «Traigo provisiones antes de que llegue la tormenta», respondió él, sacudiendo la nieve de sus botas. Silas Brandt, el alcalde,
Teme que nos quedemos aislados por varios días. He dejado harina y frijoles extra en el almacén del pueblo. Eso es muy generoso de su parte. También es buen negocio, replicó con media sonrisa. No se puede vender carne a clientes hambrientos en primavera. Sus ojos se desviaron hacia la pila de leña junto a la pared. Esa cantidad no le durará ni 2 días con este frío. Es todo lo que Amos Boone tenía en la tienda, explicó Nora. Todos están acaparando lo que pueden. Red frunció el ceño. Tengo a mis hombres repartiendo leña por el pueblo. Haré que traigan un cargamento adicional para usted. No puedo aceptarlo. Sí puede, replicó él con firmeza, y lo hará. Usted es demasiado importante para esta comunidad como para morir de frío por orgullo. Antes de que pudiera protestar, ya se había marchado, dejando un rastro de huellas húmedas sobre su suelo recién limpiado. Cumplió su palabra. 1 hora después, 2 vaqueros de Lazy Sea llegaron con una carga abundante de leña, apilándola con cuidado junto a su cabaña. Rechazaron el dinero. El patrón nos mataría si aceptáramos su pago, señorita Val, bromeó uno antes de irse. Esa misma noche la tormenta azotó con toda su fuerza. Los vientos ululaban y la nieve caía tan densa que Nora no podía ver el pequeño colegio desde su ventana. Pasó la noche alimentando la estufa sin descanso, agradeciendo la terquedad de Red. A la mañana siguiente, la nieve ya cubría la mitad de la puerta. A duras penas logró abrir un hueco para recoger más leña. El aire helado le cortaba la respiración. El pueblo entero permanecía en silencio. Todos estaban refugiados en sus casas. Al tercer día, un golpe suave rompió el aislamiento. Era Jed Carter, del hotel, envuelto en tantas capas de ropa que solo se le veían los ojos. Mi madre me mandó a ver si está bien, señorita Vile. ¿Tiene suficiente calor? Sí, Jed, gracias. Tengo leña de sobra. Los hombres de Red Callahan están limpiando los caminos, informó el chico. El doctor Elias Thornfield tuvo que llegar a casa de Ruth Avery. Su bebé se adelantó. ¿Y los demás? ¿Están bien? En su mayoría sí. El viejo Rafe Holleran se congeló los dedos intentando arreglar el techo, y la vaca de los Low Ramsey murió en el establo. El muchacho movió los pies con timidez. Mi madre dice que si se siente sola puede venir al hotel. Hay varias personas durmiendo en el comedor para ahorrar leña. Dile que se lo agradezco, pero estoy bien aquí, y gracias por preocuparse. Cuando Jed se marchó, el silencio volvió a caer como un manto pesado. Nora se dio cuenta de cuánto echaba de menos el bullicio de sus alumnos, las risas y los pasos pequeños que llenaban sus días. Ahora solo tenía el crepitar del fuego y el gemido del viento por compañía. Estaba releyendo uno de los pocos libros que poseía cuando oyó otro golpe, esta vez más fuerte. Abrió la puerta y ahí estaba Red, cubierto de escarcha, con los brazos llenos de paquetes. Vine a asegurarme de que está bien, dijo sin preámbulos, entrando y dejando los bultos sobre la mesa. Tengo comida, Red, protestó ella, aunque sabía que sus reservas estaban casi agotadas. No como esta, respondió, desenvolviendo un pan recién horneado, un pollo asado, mermeladas y hasta un pequeño pastel. Ada Merrin insistió. Dice que ninguna dama debería comer frijoles 3 días seguidos. Su ama de llaves es muy considerada, murmuró Nora. Red se quitó el abrigo y los guantes, sonriendo con ironía. Está convencida de que la estoy cortejando. Los ojos de Nora se abrieron con sorpresa. Le dije que usted no busca complicaciones, añadió él con calma. Ya veo, dijo ella, tratando de disimular su incomodidad mientras acomodaba la comida. ¿Le gustaría un café? Es lo menos que puedo ofrecer después de que haya venido hasta aquí. Encantado, respondió Red, acomodándose en una de las 2 sillas. Su gran silueta hacía que la pequeña cabaña pareciera aún más reducida. ¿Cómo la ha pasado durante la tormenta? Bien, aunque la soledad pesa, admitió Nora. No es natural que las personas estén tanto tiempo sin hablar con nadie, dijo él.
Incluso los más independientes necesitamos compañía a veces. Mientras Nora preparaba el café, la charla fluyó sin esfuerzo. Hablaron del pueblo, del clima, de los libros que ambos habían leído. Rhett le contó sus planes para la próxima temporada de cría de ganado. Ella, anécdotas de sus alumnos. Las horas se deslizaron sin que ninguno notara cómo afuera seguía rugiendo el temporal. Cuando Rhett miró por la ventana, el cielo ya se había oscurecido. Debería volver al rancho antes de que caiga la noche. Mis hombres se preocuparán. Nora sintió un leve nudo en el pecho al pensar en su partida. Gracias por venir y por traer comida, dijo. Rhett se puso el abrigo despacio, casi con pesar. Volveré mañana si el clima lo permite. Le traeré más leña. No hace falta, de verdad. No es molestia, Nora. Su voz se suavizó al pronunciar su nombre. Nunca será una molestia pasar tiempo con usted. Cuando cerró la puerta tras él, la cabaña se sintió más vacía que nunca. Nora se acercó a la ventana y lo observó luchar contra la nieve, hasta que su figura desapareció entre los copos. Un calor extraño y melancólico se le instaló en el pecho. No era exactamente soledad, sino la sensación de extrañar su presencia. La tormenta continuó rugiendo 2 días más, pero el silencio que quedó en su ausencia fue, sin duda, el más frío de todos. Fiel a su palabra, Rhett Callahan regresó cada tarde durante la tormenta, llevando provisiones, noticias y, lo más valioso, compañía. Jugaban al ajedrez con un pequeño tablero que él había traído del rancho. Hablaban de libros, contaban historias de sus vidas, aunque ambos evitaban cuidadosamente ciertos temas. Al 6.º día, el cielo por fin se despejó. El sol brilló con una intensidad casi cegadora sobre el paisaje cubierto de nieve. Los vecinos salieron de sus casas como animales que despiertan tras un largo invierno. Y pronto la calle principal se convirtió en un hervidero de actividad. Los hombres paleaban la nieve, revisaban los techos y se saludaban con alivio. Rhett apareció a mediodía, ayudando a abrir paso hacia la escuelita. El alcalde dice que, si sigue derritiéndose la nieve, las clases podrán reanudarse el lunes, comentó mientras apoyaba la pala. Pensé que querría revisar si hubo daños. Juntos inspeccionaron el edificio. Había una pequeña gotera en el techo, pero nada grave. Al salir, Rhett la detuvo con una mano en el brazo. Nora, quería preguntarle algo, dijo con una seriedad poco habitual. El pueblo celebrará un baile de Navidad el próximo sábado en el hotel. ¿Vendría conmigo? Su primer impulso fue negarse. Aceptar significaría, a ojos de todos, que estaban cortejándose, pero después de los días compartidos durante la tormenta, una negativa tajante le pareció deshonesta. Rhett, he disfrutado su compañía estos días, pero aún no quiere complicaciones, la interrumpió él, con un dejo de frustración en la voz. Nora, en algún momento tendrá que dejar de esconderse de lo que teme. No me estoy escondiendo, replicó, aunque incluso a sus propios oídos sonó poco convincente. Ah, ¿no? Llegó a Copper Ridge para empezar de nuevo, pero empezar también significa construir algo nuevo, no solo sobrevivir día tras día. Sus ojos azules se clavaron en los de ella. ¿De qué tiene tanto miedo? La pregunta la tomó por sorpresa. De depender otra vez de alguien, confesó con un hilo de voz. Las decisiones de mi padre arruinaron mi vida una vez, y no pienso ponerme en esa posición de nuevo. Rhett suavizó la expresión. No todos los hombres son como su padre. Lo sé, al menos en teoría. Pero su corazón aún necesita convencerse, dijo él, asintiendo despacio. Entonces hagamos esto. Venga al baile, no como mi prometida, sino como mi amiga. Sin expectativas, solo música y compañía después de una semana helada. Dicho así, parecía absurdo negarse. De acuerdo, como amigos, aceptó. La sonrisa de Rhett fue tan cálida que casi hizo derretir la nieve a su alrededor. La recogeré a las 7. El baile de Navidad transformó el comedor del hotel en un lugar festivo. Ramas de pino,
Cintas rojas y una docena de faroles iluminaban la estancia, y alguien había traído un piano desde la iglesia. Casi todo el pueblo asistió. Después de la tormenta, todos necesitaban celebrar. Nora Vale lucía su mejor vestido, de lana verde oscuro, que había ajustado con esmero para seguir la moda. Cuando Rhett llegó a buscarla, su mirada de admiración la hizo ruborizarse. «Está preciosa», dijo simplemente. «Gracias». Ella lo observó a su vez. Había cambiado la ropa de trabajo por un traje formal, el cabello peinado y la barba perfectamente afeitada. «Usted tampoco se ve nada mal». La noche resultó más agradable de lo que Nora esperaba. Bailaron varias veces. Rhett se movía con sorprendente elegancia para un hombre acostumbrado a montar a caballo, más que a un salón de baile. Compartieron ponche, galletas de Navidad y muchas risas, sobre todo cuando Silas Brandt intentó organizar una danza al estilo de Virginia, que nadie sabía ejecutar correctamente. «¿La está pasando bien?», preguntó Rhett durante una pausa. «Sí», respondió Nora. «Hacía mucho que no asistía a una reunión así. No somos Boston, pero tenemos nuestro encanto». «No estaba comparando», aseguró ella. «En realidad, me gusta más esto. Aquí la gente es auténtica. Incluyéndome a mí, especialmente usted», dijo sin pensar, y se sorprendió de lo cierto que era. La velada se volvió aún más animada cuando alguien sacó un violín y la música se llenó de energía. Rhett la llevó a la pista en una danza tan viva que ambos terminaron riendo, sin aliento. «Necesito aire», dijo Nora, abanicándose con la mano. Rhett la condujo al porche lateral del hotel. El aire frío les devolvió el aliento. Sobre ellos, un cielo estrellado parecía cubrirlo todo con un manto de cristal. «Gracias por venir esta noche», dijo él, apoyándose junto a ella en la baranda. «Significa mucho para mí». «Me divertí más de lo que esperaba», admitió ella. «Eso ya es decir bastante», bromeó aunque su mirada era seria. «Nora, sé que prometí no insistir, pero necesito ser honesto. Estas últimas semanas, sobre todo durante la tormenta, he llegado a sentir algo profundo por usted». El corazón de Nora dio un vuelco. «Rhett». «No tiene que decir nada», continuó él con voz tranquila. «Entiendo sus reservas. Solo quiero que sepa que, si algún día decide que quiere algo más que amistad, estaré esperándola». La sinceridad en sus ojos la dejó sin palabras. Con el cielo brillante sobre ellos y la música de fondo, le habría bastado un suspiro para rendirse, para admitir que también sentía lo mismo. Pero en lugar de eso, solo murmuró: «Gracias por comprenderlo». Rhett sonrió levemente, aunque ella pudo ver el brillo de la decepción en su mirada. «Siempre», prometió Rhett Callahan y cumplió su palabra. Las semanas que siguieron al baile de Navidad trajeron no solo el deshielo del invierno, sino también un cambio lento pero inevitable en el corazón de Nora Vale. Comenzó a esperarlo sin querer admitirlo. Lo veía cuando pasaba por el almacén de Amos Boone. Se quedaba un poco más tiempo en la escuela si Caleb Harlow mencionaba que Rhett iría a buscarlo, o simplemente salía a caminar cuando intuía que él estaría en el pueblo. Su amistad, sin palabras, se fue volviendo algo más profundo. Rhett nunca la presionó, respetaba los límites que ella misma había impuesto. Pero su manera de mirarla, su tono cálido al hablarle, decían más que cualquier confesión. En febrero, los niños celebraron el día de San Valentín con tarjetas hechas a mano y galletas en forma de corazón que Mae Doolin había horneado. Al final del día, Nora encontró sobre su escritorio un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con una cinta roja. Dentro había un libro de poemas de Elizabeth Barrett Browning, encuadernado en cuero fino. Entre las páginas, una nota sencilla: «Pensé que esto podría gustarte. Tu amigo, Rhett». El detalle era perfecto, afectuoso, pero sin cruzar la línea. Justo el tipo de gesto que estaba derritiendo, poco a poco, las murallas que ella había construido. Esa noche,
Sentada junto a la estufa, Nora leyó los poemas bajo la tenue luz del fuego. Al llegar al verso, «¿Cómo te amo?», «Déjame contar las formas», su mente la traicionó. Pensó en Red, en su presencia serena, en su fortaleza tranquila, en su respeto por su independencia, aun cuando dejaba claro lo que sentía. Por primera vez, se permitió reconocer lo que llevaba meses negando. Estaba enamorándose de Red Callahan, y aquello la asustó. Amar era exponerse, y la vulnerabilidad ya la había destruido una vez. Pero negarlo también era una forma de renunciar a la felicidad que, tal vez, tenía ante sí. La primavera llegó antes de lo esperado. A mediados de marzo, la nieve desapareció por completo, dejando tras de sí lodo y los primeros brotes verdes. El pueblo bullía de vida, las arrias de ganado se preparaban y el aire olía a tierra nueva. Red estaba ocupado con el trabajo del rancho. Sus visitas se volvieron menos frecuentes. Nora lo extrañaba más de lo que se atrevía a admitir. Una tarde de sábado, mientras trabajaba en el pequeño huerto detrás de su cabaña, escuchó el sonido conocido de cascos acercándose. Se levantó, sacudiendo la tierra de su delantal. Red desmontó con su elegancia habitual. «Buenas tardes, señorita Vile», saludó, con una formalidad que no lograba disimular la calidez de su mirada. «Buenas tardes, señor Callahan», respondió ella con una sonrisa ligera. «¿Qué lo trae al pueblo hoy?» «Negocios en el banco», dijo él. Pero también quería verla. Sus ojos se posaron en la tierra removida. ¿Preparando el huerto? Solo volteando la tierra. Aún hace demasiado frío para sembrar. Red asintió. «Quería avisarle que estaré fuera unas semanas. Llevaré nuestro primer lote de reses hasta el ferrocarril, en Green River». «Oh», dijo ella, sintiendo una decepción que la sorprendió por su intensidad. «¿Cuándo parte?» «El lunes por la mañana», dudó un instante antes de añadir. «Quería invitarla a cenar mañana, algo así como una despedida». La invitación sonaba inocente, pero el tono de su voz sugería algo más. Antes de pensarlo demasiado, Nora asintió. «Me encantaría, gracias. La pasaré a buscar a las 5». Red sonrió, y la calidez de su expresión bastó para iluminar la tarde. «Póngase algo bonito. Aunque, para ser sincero, no necesita nada para verse hermosa». Cuando él se marchó, Nora se quedó mirando el horizonte. ¿Qué había aceptado exactamente? No era una declaración, pero algo dentro de ella sabía que esa cena significaba un paso importante. El domingo llegó con un clima inusualmente cálido. Nora eligió su vestido más elegante, un seda azul que había conservado desde su vida en Boston, una de las pocas pertenencias finas que el destino no le había arrebatado. Peinó su cabello con cuidado, sujetándolo con las peinetas de plata que habían sido de su madre. A las 5 en punto, Red apareció conduciendo un carruaje reluciente, no su habitual carreta de trabajo. También él había hecho un esfuerzo. Llevaba un traje oscuro que acentuaba la amplitud de sus hombros y la firmeza de su porte. Cuando ella abrió la puerta, él se quedó un segundo sin palabras. «Nora, está...» Buscó la palabra correcta. «Absolutamente radiante». «Gracias», respondió ella, sintiendo el rubor subirle a las mejillas. «Usted también se ve muy apuesto». El trayecto al rancho fue sereno, con el paisaje comenzando a despertar de su letargo. Red le señaló los becerros nuevos en los prados, hablando con orgullo del progreso de su ganadería. «El rancho está creciendo más de lo que imaginé», dijo. «Las inversiones en el nuevo ganado han dado fruto». «Ha logrado mucho en poco tiempo», comentó Nora. «Tenía algo que demostrar, supongo», admitió él, la mirada perdida en el camino. «Que podía construir algo duradero. Algo digno. ¿A quién quería demostrárselo?» «A mí mismo, sobre todo», dijo con un tono que sugería viejas heridas. «Y quizá a quienes pensaron que nunca sería nada».
Antes de que pudiera preguntarle más, llegaron al rancho. En la luz del atardecer, la casa parecía distinta, cálida, acogedora, como un verdadero hogar. Ada Merrin los recibió con una sonrisa que hizo sonrojar a Nora. La cena estará lista en media hora, señor Callahan. La mesa está preparada como pidió. Gracias, Ada. Estaremos en la sala hasta entonces. Rhett había cuidado cada detalle. La estancia estaba impecable, con flores frescas en un jarrón y un fuego encendido en la chimenea, a pesar del clima templado. El ambiente olía a hogar. Y a algo más. Algo que, sin decirlo, empezaba a sentirse como amor. ¿Le gustaría una copa de vino?, preguntó Rhett Callahan, alzando una botella polvorienta con una sonrisa ligera. He estado guardando este vino de California para una ocasión especial. ¿Y esta lo es?, respondió Nora Vale, arqueando una ceja con una mezcla de timidez y curiosidad. Cualquier noche que pase con usted es especial para mí, dijo él con una sinceridad tan simple que le revolvió el pecho. Se acomodaron frente al fuego, las copas brillando con reflejos rojizos, hablando de cosas pequeñas. El progreso de sus alumnos, el estado de los caminos tras el deshielo, los libros que habían leído últimamente. Pero bajo esa conversación trivial, corría una corriente silenciosa de expectación, como si ambos supieran que aquella velada marcaría un antes y un después. La cena fue servida en el comedor principal, iluminado por la cálida luz de una lámpara de aceite. La mesa estaba puesta con una vajilla fina y cubiertos de plata que relucían sobre el mantel blanco. Ada Merrin había superado cualquier expectativa. Carne asada jugosa, patatas doradas, pan recién hecho y verduras conservadas del último otoño. Esto está delicioso, dijo Nora tras probar el primer bocado. Su ama de llaves cocina de maravilla. Ada me acompaña desde que inicié el rancho, respondió Rhett. Vino también del este, aunque nunca ha dicho exactamente de dónde. Sospecho que, como muchos de nosotros, huía de algo. ¿Y usted?, preguntó Nora, mirándolo con curiosidad. ¿También huía? Rhett dejó el tenedor sobre el plato y reflexionó un momento. En cierto modo, aunque diría que más bien corría hacia algo distinto. Buscaba una vida diferente a la que se esperaba de mí. ¿Y qué se esperaba? Seguir el camino de mi padre y de mi abuelo. Leyes, política, un matrimonio adecuado con una dama de sociedad en Boston. Una vida de oficinas y tertulias en lugar de cielo abierto y polvo de camino. Sus ojos se clavaron en los de ella. Yo quería libertad, Nora, una que allí nunca habría tenido. Ella lo observó en silencio, juntando las piezas de un rompecabezas que empezaba a tener sentido. Así que los rumores eran ciertos, murmuró, que usted venía del este. Rhett sonrió, sirviéndole un poco más de vino. Algunos rumores nacen de un grano de verdad. Nací Quinlan Wentworth Roman III, de los Wentworth de Boston. Mi padre era un abogado muy conocido, con ambiciones políticas. Todos esperaban que siguiera sus pasos. Nora casi se atragantó con el vino. ¿Wentworth? ¿De la firma Wentworth, Blackstone y Hayes? Rhett la miró sorprendido. Así es, ¿la conoce? Mi padre trabajaba con ellos, susurró impresionada. Usaba su bufete para los contratos de su empresa naviera. Conocí a su padre una vez en una cena de negocios. Rhett bajó la mirada con una sonrisa amarga. El mundo es más pequeño de lo que creemos. Me marché hace 10 años, cambié mi nombre, y jamás miré atrás. ¿Por qué cambiarlo? Porque necesitaba empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas familiares. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Le molesta saberlo? ¿Saber que he ocultado parte de quién fui? Nora negó lentamente. Todos tenemos un pasado que preferimos dejar atrás. Créame, lo entiendo mejor que nadie. Un atisbo de alivio cruzó el rostro de Rhett. Nunca se lo he contado a nadie en Copper Ridge, confesó. Ni siquiera Caleb Harlow sabe que nací con una cuchara de plata en la boca.
Su secreto está a salvo conmigo, dijo ella con una leve sonrisa, aunque ahora entiendo cómo sabía tanto sobre zapatos de Boston. Red soltó una carcajada, y el aire entre ellos volvió a ser ligero. He sido más sincero con usted que con cualquier otra persona. Hay algo en su forma de mirar que hace imposible mentirle. Después de la cena regresaron al salón, donde el fuego seguía ardiendo con suavidad. La conversación, antes trivial, se volvió más íntima, más cercana. La conexión entre sus pasados, ambos marcados por Boston y por la necesidad de empezar de cero, los había unido más de lo que imaginaban. ¿Me escribirá mientras esté fuera?, preguntó Nora de pronto, sorprendida por su propia osadía. ¿Le gustaría que lo hiciera?, respondió él con una sonrisa. Sí, admitió ella. Me gustaría. Red asintió, con una ternura que le erizó la piel. Entonces le escribiré desde cada parada del camino. Me preocuparía si no lo hiciera, confesó ella, con una media sonrisa. ¿Preocuparse por mí, señorita Val?, bromeó él, aunque sus ojos eran completamente serios. ¿Por qué no habría de hacerlo?, replicó ella, mirándolo con una franqueza que lo dejó en silencio. No es difícil de creer, susurró al fin. No más. El silencio que siguió estaba lleno de lo que ninguno se atrevía a decir. Red se inclinó un poco más cerca, el fuego reflejándose en su mirada. Nora, antes de partir mañana, necesito dejar algo claro, dijo con voz baja y firme. Estos meses, conociéndola, han sido los más felices de mi vida. Siento por usted algo más profundo de lo que jamás creí posible. El corazón de Nora comenzó a latir con fuerza. Red. Déjeme terminar. Sé que la han herido, que teme confiar su felicidad a otra persona. Lo respeto. Pero cuando regrese del viaje, le haré una pregunta importante. Quiero que tenga tiempo de pensar en su respuesta. El mensaje era evidente. Red estaba hablando de matrimonio, y lo hacía con la calma y la certeza de un hombre decidido. Es una conversación importante, murmuró ella, con las ideas desordenadas. Demasiado para apresurarse. Red le tomó la mano con suavidad, trazando círculos con el pulgar sobre su palma. 3 semanas le darán el tiempo que necesite. ¿Y si sigo sin estar segura?, preguntó ella apenas en un suspiro. Entonces esperaré más, respondió él, sin vacilar. El tiempo que haga falta, hasta que su corazón esté seguro, sea cual sea la respuesta. Su paciencia, su respeto y la serenidad con que hablaba conmovieron a Nora profundamente. En ese instante supo que lo que sentía por él era mucho más fuerte de lo que había querido admitir. Gracias, dijo con voz temblorosa, por entenderme. Siempre, respondió Red, y en esa sola palabra cabía toda una promesa. Red Callahan tomó la mano de Nora Vale y la alzó suavemente hasta sus labios, rozando sus nudillos con un beso que era, al mismo tiempo, respetuoso y profundamente íntimo. El gesto le provocó un escalofrío, un estremecimiento de algo que iba mucho más allá del simple afecto. Cuando él la llevó de regreso al pueblo esa noche, el aire entre ambos estaba cargado de algo nuevo. Una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. Al llegar frente a su puerta, Red vaciló un instante. Ella notó el impulso en su mirada, las ganas contenidas de besarla, pero él se limitó a decir, «Adiós, Nora. Nos veremos en 3 semanas. Cuídese, Red, y vuelva sano y salvo». «¿Lo haré?», respondió con una sonrisa serena. «Después de todo, tengo una pregunta muy importante que hacerle cuando regrese». Cumplió su promesa. Durante el viaje con el ganado, las cartas de Red llegaron con regularidad en la diligencia, cada pocos días, traídas por jinetes que avanzaban más rápido que el rebaño. A veces eran breves, solo unas líneas asegurándole que estaba bien, y otras más extensas, donde describía los paisajes, el clima, o contaba pequeñas anécdotas sobre los hombres y las reses. Nora las leía una y otra vez,
con una emoción que le resultaba nueva y desconcertante. Esperaba cada llegada de la diligencia como una muchacha enamorada, y guardaba cada carta con cuidado en una cajita de madera junto a su cama. Por las noches, cuando la soledad pesaba más, abría la caja y releía sus palabras hasta que el cansancio la vencía. Tal como Rhett había querido, la distancia le dio tiempo para pensar, para enfrentar sus sentimientos sin la presencia física que tanto la desarmaba. Empezó a imaginar un futuro a su lado. Una vida en el rancho, quizá continuando como maestra en el pueblo, construyendo juntos algo que uniera sus dos mundos. La idea la llenaba de ilusión y también de miedo. Casarse significaba confiar de nuevo su destino a alguien más, algo que había jurado no volver a hacer después de la traición de su padre. Pero Rhett no era un hombre cualquiera. En todo momento le había demostrado respeto, paciencia y una bondad que no pedía nada a cambio. 2 semanas después de su partida, Caleb Harlow se quedó rezagado al final de la jornada escolar. Nora lo observó mientras los demás niños salían corriendo hacia la calle. ¿Ocurre algo, Caleb?, preguntó con suavidad. No, señorita Vale, contestó el muchacho jugueteando con su pizarra. Solo pensaba... ¿Extraña usted al señor Callahan? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo... supongo que sí. Hemos llegado a ser buenos amigos. Caleb asintió con la sabiduría ingenua de los niños. Él también la extraña. Me lo dijo en una carta. Nora arqueó una ceja, intrigada. ¿Le escribió a usted? Sí, señora. Dijo que siguiera estudiando y que le dijera que piensa en usted todos los días. El chico sonrió con picardía. Yo creo que le gusta mucho, señorita Vale. Nora no pudo evitar reírse ante la ocurrencia. ¿Y tú qué piensas de eso, Caleb? El niño lo pensó un momento, muy serio. Creo que sería bonito. Él es el mejor hombre que conozco, y usted, la mejor dama. Tiene sentido que estén juntos. Las palabras del pequeño le llegaron directo al alma. Eso es muy amable de tu parte, dijo ella, sonriendo con ternura. Solo digo la verdad, respondió Caleb, recogiendo sus cosas. Él me salvó la vida, ¿sabe? Me encontró medio muerto de hambre después de que murieron mis padres. Podría haberme dado comida y dejarme, pero me llevó al rancho y me dio un hogar. El brillo en los ojos del muchacho era prueba suficiente del corazón de Rhett. Es un buen hombre, señorita Vale. El mejor. Cuando Caleb se fue, Nora permaneció un rato sola en el aula vacía. Las palabras del niño resonaban en su mente. Rhett no solo era amable con ella, su bondad se extendía a todos los que lo rodeaban, sin esperar nada a cambio. Era fácil enamorarse de un hombre así. La última semana de su ausencia transcurrió lentamente. Nora se descubrió mirando con frecuencia por la ventana de la escuela, observando el camino con una impaciencia que le hacía sonreír de sí misma. Y cuando los 3 largos semanas estuvieron a punto de cumplirse, ya no había dudas en su corazón. Rhett Callahan había derribado los muros que había levantado durante años. A pesar de sus miedos, a pesar de su promesa de independencia, lo amaba profundamente. Si él hacía la pregunta que había insinuado antes de marcharse, ya sabía cuál sería su respuesta. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. El lunes por la tarde, un día antes de la fecha prevista para su regreso, Ada Merrin apareció en la puerta de la escuela, justo cuando Nora despedía a sus alumnos. Señorita Val, la llamó con una expresión grave. Necesito hablar con usted en privado. Cuando el último niño se fue, Ada cerró la puerta tras ellos. Es el señor Callahan, dijo sin rodeos. Ha habido un accidente. El corazón de Nora se detuvo. ¿Qué ha pasado? Está vivo, la tranquilizó rápidamente. Pero está herido. Los hombres lo trajeron de regreso al rancho ayer. Una riada lo sorprendió en el campamento. Rhett ayudaba a un joven vaquero atrapado en la corriente cuando un tronco lo golpeó. Elias Thornfield está con él. ¿Qué tan grave es?, preguntó Nora, la voz temblorosa.
piernas rotas, algunas costillas fracturadas y un golpe fuerte en la cabeza. El doctor está preocupado. Ada vaciló. Lo poco que ha dicho mientras recobraba la conciencia ha sido su nombre. Solo pide verla. Nora no lo dudó. Déjeme recoger mis cosas. Iré enseguida. El trayecto hasta el rancho fue una tortura. Ada azuzó al caballo sin descanso, salpicadas por el barro de los caminos húmedos. Nora no dijo palabra durante todo el camino. Su mente solo repetía una idea, una plegaria muda. Que esté vivo. Que no me lo quite el destino ahora. Cada golpe de los cascos sobre el lodo sonaba como un latido frenético, marcando el ritmo de su miedo. ¿Qué pasaría si Red Callahan no se recuperaba del todo? ¿Y si moría antes de que Nora Vile pudiera decirle lo que sentía? Durante el trayecto, esas preguntas martillaban en su mente una y otra vez, ahogándole el aliento. Cuando por fin llegaron al rancho, Elias Thornfield salía del cuarto de Red. El anciano doctor lucía agotado, con el rostro surcado por las horas sin dormir, pero no había desesperanza en su mirada. Señorita Vile, la saludó con un leve gesto. No me sorprende verla aquí. ¿Cómo está?, preguntó Nora sin rodeos. Estable, por ahora, respondió el médico. La pierna sanará con el tiempo, ya está entablillada. Las costillas están fracturadas, pero no ponen en riesgo su vida. Lo que me preocupa es el golpe en la cabeza. Suspiró, frotándose la frente. Estuvo inconsciente por varias horas. Al despertar estaba algo confuso, lo cual es normal, pero los próximos 2 días serán cruciales para saber si mejora del todo. ¿Puedo verlo?, pidió ella. Solo un momento. Necesita descanso más que nada. El doctor la miró con atención. Le importa mucho, ¿verdad? Sí, respondió Nora sin vacilar. Mucho. Entonces su compañía le hará más bien que mis medicinas. Entre, pero no lo canse demasiado. Nora entró despacio al dormitorio con el corazón latiendo en la garganta. Red yacía inmóvil en la amplia cama, la pierna derecha elevada y envuelta en tablillas, el torso cubierto por vendajes. Tenía un gran hematoma en la sien y una venda blanca rodeándole la cabeza. Estaba tan pálido, tan quieto, que parecía otro hombre. Nada quedaba de la fuerza vibrante que ella conocía. «Red», susurró, acercándose al lecho. Sus ojos se abrieron con esfuerzo, enfocándola poco a poco. «Nora». Su voz era ronca, débil, pero clara. «¿Está aquí?» «Por supuesto que sí». Le tomó la mano con cuidado, acariciando los nudillos llenos de rasguños. Una sombra de sonrisa asomó en los labios del herido. Ada Merrin quiso esperar a que me viera más presentable. «No diga tonterías», replicó ella conteniendo las lágrimas. «¿Cómo se siente?» «Como si hubiera perdido una pelea con una montaña», bromeó él, aunque el gesto de dolor lo delató. «Los demás están bien», lo tranquilizó ella. Nadie más salió herido de gravedad. El joven al que salvó, el hermano de Jed Carter, solo se torció un tobillo. Red cerró los ojos un instante, aliviado. Menos mal. «Pudo haber muerto, Red», susurró Nora, la voz temblando. «No podía dejar que el muchacho se ahogara», contestó él, apretando débilmente su mano. «Siento haberla preocupado». No fue preocupación, fue miedo, confesó ella con un hilo de voz. Cuando Ada vino a decirme lo que había pasado, entendí algo. Él la miró, alerta a pesar de su debilidad. ¿Qué entendió? Nora respiró hondo. No era así como había imaginado ese momento, pero la vida le había enseñado que no se debía posponer lo que realmente importaba. Que no soportaría perderlo, dijo al fin, con sinceridad desarmante. Que, sin darme cuenta, se ha vuelto esencial para mí, pese a toda mi insistencia en ser independiente. Una expresión de asombro y ternura cruzó el rostro de Red. «Nora». «Lo amo, Red», murmuró ella. «Creo que lo hago desde hace meses, solo que me daba miedo admitirlo». Él alzó una mano vendada,
y la apoyó suavemente en su mejilla. «Yo también la amo», susurró. Desde aquel día que la vi intentando recoger sus cosas entre el polvo, junto a la diligencia, Nora sonrió con lágrimas en los ojos. Estaba tan decidida a no necesitar a nadie. Después de lo que viví con mi padre, juré no depender de ningún hombre. «¿Amar no es depender?», le respondió con voz baja pero firme. «Es caminar juntos, sostenerse el uno al otro sin perderse a sí mismos». Sus palabras le calaron hondo. Por primera vez, Nora comprendió que amar no significaba perder libertad, sino compartir fortaleza. Antes de su viaje, me dijo que pensaba preguntarme algo. Recordó ella, sonriendo entre lágrimas. A pesar de las vendas y el dolor, los ojos de Red brillaron con humor. Tenía planeado un escenario más romántico. Tal vez el atardecer en la colina, no esto, tirado en una cama, pareciendo que me pasó por encima todo el rebaño. «No necesito romanticismo», respondió ella con dulzura. «Solo lo necesito a usted». Red se movió apenas, con un leve gemido, pero con determinación. «Nora Vale, ¿se casará conmigo? ¿Construirá una vida a mi lado aquí? No prometo que sea fácil, pero le juro que la amaré, la respetaré y la acompañaré en todo lo que venga». «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí, me casaré con usted, Red Callahan, o Red Wentworth, o como quiera llamarse». «Callahan», dijo con firmeza. «Ese soy ahora. Ese seré con usted». Los días siguientes siguieron un ritmo nuevo. Nora enseñaba en la escuela durante el día y por las tardes cabalgaba hasta el rancho para cuidar de Red. Elias Thornfield había ordenado reposo absoluto por 2 semanas, algo que a Red le costaba cumplir, pero lo hacía solo por ella. Su compromiso se convirtió en tema público casi de inmediato, aunque nadie pareció sorprendido. «Ya era hora», comentó Silas Brandt con una carcajada cuando Nora pidió unos días de permiso antes del fin del curso para casarse en verano. La mitad del pueblo tenía apuestas sobre cuánto tardarían en darse cuenta de lo obvio. La boda se fijó para el primer sábado de junio, cuando Red pudiera mantenerse en pie sin ayuda. Ada Merrin tomó las riendas de los preparativos con entusiasmo inesperado, y las mujeres del pueblo se unieron para ayudar a Nora a preparar el vestido y la ceremonia que, sin saberlo, todos habían estado esperando. El vestido de novia se confeccionó con una tela fina llegada especialmente desde Denver. A medida que se acercaba el gran día, Nora Vale se sorprendía repasando en silencio el camino que la había traído hasta allí. Un año atrás, era una dama de Boston, educada y protegida, con un lugar seguro en la sociedad. La muerte de su padre y la deshonra que siguió habían parecido el final de todo lo que conocía, pero ahora comprendía que aquello no había sido una caída, sino un comienzo. El inicio del viaje que la condujo hacia Red Callahan, hacia una vida más auténtica, más profunda y más llena de amor que la que jamás hubiera imaginado entre los muros elegantes del este. El amanecer de su boda fue luminoso y tibio. Todo el pueblo se reunió en la pequeña iglesia, adornada con flores silvestres de las colinas cercanas. Red la esperaba en el altar, apoyado levemente en un bastón, pero con la sonrisa encendida de quien ha vencido el dolor. Silas Brandt la condujo hasta él, mientras el murmullo de los vecinos se apagaba ante la belleza sencilla de la escena. Las promesas fueron breves, dichas con voz temblorosa y mirada firme: amarse, honrarse y acompañarse en todo lo que la vida les pusiera por delante. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Red la tomó con delicadeza entre sus brazos y la besó con una ternura que mezclaba devoción y deseo. La celebración duró hasta entrada la noche, con música, comida y risas que llenaban el aire templado de junio. Caleb Harlow, vestido con el traje nuevo que Red le había mandado hacer, no se apartó de su lado, orgulloso como un hijo. Al caer el sol, cuando el cielo se volvió dorado y rosado, Red llevó a Nora lejos del bullicio, detrás de la iglesia. «¿Feliz, señora Callahan?», preguntó rodeándole la cintura con un brazo. «Completamente».
respondió ella, apoyándose en su pecho. Aunque todavía me parece un sueño. Si lo es, ojalá nunca despertemos. Entonces, Red se puso serio. Hay algo que quiero preguntarte sobre Caleb. ¿Qué ocurre con él? He estado pensando. Con tu permiso, me gustaría adoptarlo legalmente, hacerlo nuestro hijo. Por primera vez en el día, su voz vaciló. Sé que aún no hemos hablado de tener niños, y si prefieres esperar. Nora lo interrumpió, poniéndole un dedo sobre los labios. Me parece una idea maravillosa. Caleb ya es familia para nosotros. El rostro de Red se iluminó con alivio y felicidad. Hablaré con el juez Rafe Holleran la próxima semana para preparar los documentos. Al volver a la fiesta, Nora sintió algo nuevo, una paz completa, redonda, que nunca había conocido. Había llegado a Copper Ridge rota y temerosa. Ahora tenía un hogar, un esposo, un hijo y un lugar al que pertenecía. Esa noche, mientras estaban en el porche del rancho que ya compartían, Nora rompió el silencio con una duda que la acompañaba desde el fondo de su felicidad. ¿Nunca te has preguntado si cometiste un error? Dijo suavemente. Casarte con una mujer sin dote, sin familia, sin nada que ofrecerte más que a mí misma. Red la miró bajo la luz plateada de la luna. Trajiste todo lo que importa, le respondió. Tu fuerza, tu inteligencia y tu corazón. Acarició su rostro con las manos curtidas. No vuelvas a dudar de tu valor, ni por un instante. A veces pienso que te mereces algo mejor que mis complicaciones, murmuró ella. Mi pasado, mi orgullo, mis miedos. Red negó despacio con los ojos brillantes. Si te dejara, perdería lo único que me hace sentir completo. Esa verdad simple disolvió todos los restos de sus inseguridades. No me iré a ninguna parte, prometió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Ni yo, susurró él, rozándole los labios. Nunca. Los años que siguieron fueron una mezcla de desafíos y alegrías. Nora continuó enseñando en la escuela de Copper Ridge, cabalgando cada día hasta el pueblo. Red, por su parte, prosperó en el rancho, guiado por la disciplina de ella y su propia sabiduría de hombre de campo. Caleb creció bajo su cuidado, convirtiéndose en un joven reflexivo que combinaba el amor por la tierra de Red con la curiosidad intelectual de Nora. Cuando cumplió 18, lo enviaron a estudiar a la universidad en Denver, un sueño que al principio ninguno se había atrevido a imaginar. 2 años después de su boda, Nora dio a luz a una niña, a quien llamaron Aileen, en memoria de su prima fallecida. 2 años más tarde llegó un hijo, Jarek, llamado así por el abuelo de Red, el único miembro de su familia de Boston que había apoyado su decisión de construir su propio destino. En su 10º aniversario, Red sorprendió a Nora con un viaje a Boston. Visitaron la tumba de Miriam Ball, la madre de Nora, y Red se reconcilió con su padre, Thorne Callahan, quien por fin conoció a sus nietos y reconoció que su hijo había formado una vida de verdadero valor, aunque distinta a la que había soñado para él. A lo largo de los años, entre sequías, cosechas, nacimientos y pérdidas, su unión se mantuvo firme. Se enfrentaban a cada desafío juntos, hombro con hombro, sin uno imponerse al otro. En las tardes tranquilas, solían sentarse en el porche, mirando cómo el sol teñía de dorado y púrpura las montañas. Una vez, 20 años después de casados, Red, ya con el cabello plateado, pero la mirada tan clara como el primer día, le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber venido al oeste, de casarte con un ranchero terco en lugar de un caballero de Boston? Nora, envejecida con gracia, le tomó la mano con el mismo gesto natural de toda una vida compartida. Ni por un solo momento, respondió sinceramente. Tenías razón desde el principio. Eres lo único que siempre ha sido completamente correcto para mí. Y en aquella luz dorada del atardecer, rodeados por todo lo que habían construido juntos, ambos comprendieron que esa era la verdad que los había guiado desde el comienzo.
Dos almas que, al encontrarse, no perdieron su independencia, sino que hallaron la fuerza para ser, por fin, completamente ellos mismos.